Muy bien. Vamos a comenzar con una oración como hacemos siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Madre nuestra, Señora, que nos ilumines, que intercedas por nosotros para que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que podamos comprender la razón de tantos conflictos que hay hoy en la Iglesia, que podamos ver los errores, que podamos entender la virtud de la mansedumbre, para que así nos mantengamos siempre caminando por la verdad. Te pedimos, Madre, que nos acompañes siempre de la mano, para que no nos desviemos del camino, que podamos seguir siempre a tu Hijo y llegar, en el ocaso de nuestros días, a la comunión con el Padre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre tus fieles, ilumina nuestros corazones, para que podamos ser dignos de servir a Cristo nuestro Señor. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a meternos de lleno en esta situación. Como les decía, ya habiendo terminado de hacer este repaso profundo, no solo sobre lo que es la misa, sino también la historia, cómo va evolucionando a lo largo de los siglos, y aprovechando que tenemos esto fresco en mente, nos vamos a adentrar en quizás uno de los conflictos más importantes que hoy tenemos como iglesia. Y para esto también tenemos que hacer un poco de memoria de lo que hablamos sobre el Concilio Vaticano II. Va a ser importante tener esto en mente. Pero antes, creo que es bueno aclarar ¿qué es un concilio? Para poder comprender el eje de esta cuestión. ¿Qué es un concilio? Un concilio, dicho de forma más completa, un concilio ecuménico, es una reunión. Es una reunión que se realiza para determinar asuntos importantes sobre la Iglesia. Es una reunión en la que participan principalmente obispos. Y se llama ecuménico a un concilio cuando se invita y se busca la participación de todos, o al menos la mayoría de los obispos del mundo, para lograr verdaderamente una decisión unánime en la Iglesia universal. Después también pueden haber concilios locales. Puede haber concilio de una región particular, pero no es ecuménico ya que no integra a todo el colegio de obispos del mundo. Un concilio ecuménico es esto, ¿no? Una reunión en donde todos o la mayoría de obispos se reúnen para definir cuestiones sobre la Iglesia, que pueden ser cuestiones dogmáticas o pastorales. Dogmática, es decir, sobre la verdad revelada a los hombres, ¿no? Determinar cuestiones fundamentales para los hombres, como puede ser el primer dogma de María, María Madre de Dios. No sé si recuerdan que en el primer encuentro vimos los títulos y los dogmas de María. Recordamos que el primer dogma es ese, María Madre de Dios, ¿no? Bueno, ese dogma fue establecido justamente en un concilio ecuménico, ¿no? Pero también pueden tener un carácter pastoral, es decir, no determinar una verdad o esclarecer una verdad revelada, sino simplemente el buscar la forma de pastorear a la Iglesia según los signos de los tiempos. Es decir, según cómo evoluciona naturalmente la sociedad, la Iglesia se tiene que ir adaptando para poder seguir llevando el mensaje de Cristo a los hombres. Naturalmente no es lo mismo evangelizar en la Edad Media o en los primeros siglos que hoy. Por eso es que la Iglesia se tiene que ir adaptando a las nuevas realidades, no necesariamente subyugándose al mundo. Ojo, adaptarse no significa subyugarse al mundo, significa comprender cómo funciona la sociedad de hoy, significa comprender los problemas de hoy, y significa comprender cómo funciona el hombre de hoy, para poder llevar a Cristo de la forma más óptima posible. Estos dos son las dos, puntos principales
que puede abarcar un concilio. Y cuando hablamos del Concilio Vaticano II hablamos de algo muy importante, no solo por los temas que se trataron, sino porque además es el último concilio ecuménico, ¿no? El concilio ecuménico no es algo que sea cada 5 años, por la importancia que conlleva, por el movimiento que conlleva. Son contados los concilios ecuménicos que han habido a lo largo de la historia. Si no me equivoco, no deben ser más de 20 o 30 desde los 2000 años de cristianismo que tenemos, ¿no? Y el Concilio Vaticano II es el último que hemos tenido hasta la fecha. Este concilio es importante destacar que abarcó un sinfín de temas, pero no tuvo un carácter tan dogmático como sí pastoral, pero un carácter pastoral muy necesario y muy importante. Yo, si bien les expliqué esto, ¿no? Dogmático y pastoral, no es bueno tampoco encasillarse. ¿Por qué? Porque estos dos fundamentos, estos dos pilares que puede tener un concilio, no son determinantes. Es decir, la Iglesia utilizó estas dos cuestiones para abarcar el tema de un concilio. Pero puede ser que un concilio toque un tema que está en un punto medio entre lo dogmático y lo pastoral. Hay muchos grises, por eso no nos encasillemos en esto para evitar problemas a futuro, ¿no? Son como dos grandes grupos en los que podemos clasificar, pero siempre hay cuestiones que quedan en un punto medio entre uno y el otro. Y está totalmente perfecto, no hay ningún problema con eso. Ahora bien, esto es un concilio. El Concilio Vaticano II intentó justamente comprender cómo era la sociedad actual y qué necesitaba la sociedad actual para poder llegar a Cristo. Objetivo que la mayoría de concilios han tenido, ¿no? Entre tantas otras cosas que se han renovado en el concilio, recordamos que la Santa Misa fue una de ellas, que lo vimos hace poquito, ¿no? El cambio de la misa del rito tradicional, del rito tridentino, ¿no? Del concilio de Trento, a el nuevo rito que era en la lengua vernácula, o sea, en la lengua local de donde se celebraba, y cambiaban varios factores que ya hemos visto, etcétera, ¿no? Simplemente tengamos el Concilio Vaticano II en cuenta para poder después entender lo que vamos a charlar. Y en este contexto quiero que nos metamos en un conflicto posterior, ¿no? No es arriesgado decir que después de un movimiento tan importante como lo fue el Concilio Vaticano II, se iban a revolver ideas y se iban a despertar pensamientos contrarios a las nuevas direcciones que la Iglesia toma. Termina siendo en algún punto normal, porque la Iglesia es tan grande, tan abarcativa, que es normal que en distintos sectores surjan ideas contrarias, sobre todo y más cuando se invierte el rumbo de las cosas, ¿no? Cuando se cambia la forma de pastorear. Y el Concilio Vaticano II no fue la excepción. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la confianza, la seguridad de que la divina inspiración que el Señor nos ofrece está siempre con su Iglesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros como católicos creemos y afirmamos que la divina inspiración sin dudas acompañó tanto este último como el resto de concilios. Creemos que el Señor obra a través de su pueblo. Y si obra a través de su pueblo e inspira a su pueblo, ¿cuánto más lo va a hacer en el colegio de obispos, que son los que se encargan de pastorear a su pueblo? Esto es fundamental para comprender los problemas posteriores. Tenemos que mantener esta confianza de que por más que sean hombres que toman decisiones, es el Señor quien los inspira. Porque al fin de cuentas es el Señor el que los llevó a estar en la posición en la que están, ¿no? El que los llamó al episcopado. Y sabiendo, conociendo y creyendo en esta verdad, también tenemos que saber que cuando no se acepta con mansedumbre lo que sabemos inspirado por Dios, el espíritu de rebeldía va a arrebatar el corazón del hombre. Cuando no nos sometemos con mansedumbre
a la organización y la jerarquía que Dios quiso en su iglesia, va a aparecer este espíritu de rebeldía, de creer que yo tengo la razón, que yo soy poseedor de la verdad y que el resto está equivocado. Este es un movimiento que es natural del hombre, es decir, nosotros tenemos una opinión y creemos que nuestra opinión es válida. Y hay personas que no pueden compartir nuestra opinión. ¿Significa que todos estamos en la verdad? No. La verdad es una. Yo puedo estar en lo correcto y el otro estar equivocado, o el otro puede estar en lo correcto y yo estar equivocado. Pero siempre lo tenemos que manejar con mansedumbre. Ante todo, creer que es el Señor el que pastorea. Pero cuando justamente no aceptamos con esta humildad, ya sea un concilio o a la jerarquía misma de la iglesia, viene esto, ¿no? El espíritu de rebeldía. Y esta es, sin duda alguna, la razón principal de todas, o por lo menos la mayoría, de las herejías y de los cismas que enfrentó y superó la iglesia. Creer que uno o un grupo cerrado es poseedor de la verdad, que el resto de la iglesia se equivocó. Todas las herejías y todos los cismas han nacido a partir de esto. De no entregarse con mansedumbre a la iglesia, creer que la iglesia se equivocó, y entonces yo separarme en nombre de la verdad. Teniendo esto en mente, ¿no? Vamos ahora sí a meternos en el centro de la cuestión, ¿no? En lo que está generando tanta división y conflicto. Hoy vamos a hablar de la fraternidad sacerdotal San Pío X y también de la iglesia sinodal en Alemania. Son dos polos totalmente opuestos que vamos a explicar, pero quiero tocar estos dos temas para que vean que, por más que sean polos opuestos ideológicamente hablando, se encuentran en un mismo punto, que es el quiebre con la unidad de la iglesia. Pero ya nos vamos a meter. Para esto vamos a explicar un poco qué es cada una de las cosas. Les voy a mostrar una fotito de un señor que ya van a conocer. Este señor que ustedes ven acá es Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta es una sociedad de sacerdotes que funda este señor. Y es curioso porque Lefebvre fue un padre conciliar, es decir, participó como obispo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero sin embargo, cuando el concilio termina, él va a quedar totalmente en desacuerdo con las decisiones tomadas. Va a creer que la iglesia tomó un rumbo equivocado, y en base a eso va a formar esta fraternidad de sacerdotes que pensaban de igual manera a él, para sostener y evitar que se pierda lo que se va a llamar la verdadera tradición de la iglesia. Lo que decía Lefebvre era esto: la iglesia está perdiendo su tradición, una tradición milenaria, tomó un rumbo equivocado y se va a perder. Entonces yo, es decir, Lefebvre, en nombre de la verdad, fundo esta fraternidad y voy a mantener la iglesia tal y como estaba de forma preconciliar, es decir, antes del concilio, siendo el centro de esta tradición la misa tridentina, ¿no? La misa tradicional, la llamada Vetus Ordo. Por eso era importante que tengamos en mente las diferencias entre una y la otra. Ahora bien, esta fraternidad no solo va a mantener la liturgia preconciliar, sino también la eclesialidad, es decir, cómo se manejaba la iglesia en su conjunto previo al concilio. Sin embargo, a lo largo de los años, ¿no? Esta fraternidad va a encontrar todo un abanico de opiniones dentro de sus miembros. ¿Qué significa esto? Que dentro de los miembros de esta fraternidad van a haber personas más tibias, que iban a estar en un punto medio entre la iglesia y la fraternidad, es decir, no van a negar el concilio, pero van a creer que es un rumbo equivocado. Como también van a haber opiniones mucho más radicales dentro de la fraternidad, que directamente van a defender que la iglesia apostató
que la iglesia se equivocó y traicionó al Señor, y entonces van a tomar a la fraternidad sacerdotal como, entre comillas, la verdadera iglesia, ¿no? La iglesia que no traicionó, la iglesia que no apostató. Ya nos vamos a meter más en profundidad en eso. Y ahora vamos a hablar de la iglesia sinodal alemana. Esta es una fotito de una de sus reuniones. Algo mucho más moderno, yo no le dije, pero bueno, la fraternidad sacerdotal más o menos comienza a funcionar en los 80, en los 70, 80, pocos años después de la finalización del concilio. En cambio, la iglesia sinodal alemana es estructuralmente otra cosa. No estamos hablando de cosas similares, sino de cosas totalmente diferentes, pero que nos van a servir para comprender lo que es la división en la iglesia, ¿no? La iglesia sinodal alemana no se va a tratar de un movimiento o fraternidad, sino que es la misma iglesia en Alemania, es decir, como nosotros somos iglesia en Argentina, esta va a ser la iglesia en Alemania, con sus obispos y sus laicos y sus sacerdotes, pero que con esta renovación, este movimiento de la sinodalidad dentro de la iglesia universal, van a tomar esta sinodalidad y la van a usar como bandera política casi, malinterpretando el verdadero sentido de la sinodalidad y convirtiendo a la jerarquía de la iglesia en una especie de democracia liberal. Es decir, con sus acciones van a disminuir de forma gradual el poder y la autoridad que tienen los obispos y los sacerdotes, haciendo de la iglesia una especie de democracia, donde los laicos van a terminar teniendo casi igual capacidad de voto, digamos, en las cuestiones, que un obispo o un sacerdote. Insisto, ya vamos a ver esto un poquito más en profundidad, pero es esto, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno es una fraternidad que está a lo largo del mundo. Otro es una iglesia de una región, la iglesia en Alemania, que en el nombre y en el camino de la sinodalidad se desvirtuó en esto. Vamos a comparar un poquito unos con otros para poder ver más o menos y analizando las diferencias, ¿no? Como si bien son puntos, como les dije al principio, son puntos opuestos de una recta, ideológicamente hablando, se terminan encontrando en la división con la iglesia. Podríamos decir que tanto el camino sinodal alemán como la fraternidad sacerdotal San Pío X tienen una especie de ídolo, es decir, algo en lo que se realiza todo con autoridad. Es decir, en el nombre de esto, de esta cosa, se va a llevar a cabo todos los errores. Lo vamos a llamar ídolo de forma metafórica, ¿no? Para poder entenderlo. ¿Qué es el ídolo? Vendría a ser esta bandera política por la cual llevamos a cabo todas las ideas que nosotros tenemos, por más que estén mal, por más que rompan con la unidad de la iglesia. El ídolo, metafóricamente, insisto, del camino sinodal alemán, va a ser el llamado Zeitgeist, o el espíritu del mundo actual. La iglesia sinodal alemana se va a valer de querer adaptarse al mundo de hoy, desvirtuando totalmente la jerarquía de la iglesia. Es decir, el camino sinodal va a ser justamente, valga la redundancia, el camino, pero el objetivo va a terminar siendo este, ¿no? La evangelización, entre comillas, de mejor dicho, en el espíritu del mundo actual. La idea de esta iglesia sinodal, que comparte con cualquier sector progresista dentro de la iglesia, es tener que meterse en el espíritu del mundo, ¿no? Tener que inmiscuirse en el espíritu del mundo para poder evangelizar. Esta es la teoría de, digamos, este sector progresista. Uno se tiene que meter en el espíritu del mundo para poder evangelizar. Una postura que es radicalmente diferente a la tradicional de la iglesia, porque la postura normal de la iglesia es que nosotros tenemos que evangelizar al mundo no metiéndonos, sino gritando al mundo que Jesús es el Señor,
pero huyendo porque el mundo es nuestro enemigo. Esto es lo fundamental. Se rompe esta idea de que el mundo es el enemigo. El Señor Jesucristo dijo, si los hombres me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. La Iglesia Sinodal alemana, es decir, este sector progresista, rompe con esto y busca en el mundo una zona donde trabajar. No ve el mundo como enemigo, ¿no? Entonces no busca romper con el mundo, sino busca meterse en el mundo. No busca adaptar el mundo a la Iglesia, sino adaptar la Iglesia al mundo. En cambio, el ídolo, metafóricamente, de la fraternidad sacerdotal va a ser la llamada tradición. Va a ser este periodo histórico, digamos, absoluto, previo al 1960. Es decir, la fraternidad va a creer que la Iglesia alcanzó un estado de, digamos, pastoreo perfecto o más elevado con esta tradición previa al 1960. ¿Qué van a decir? Esta era la forma de evangelizar, nos estamos moviendo de esta forma. Entonces nos vamos a quedar en esta tradición. Pero van a usar esta tradición como bandera política, como ídolo, para hacer todo lo que quieran hacer, básicamente, en el nombre de la tradición. Es decir, todo pasa a ser válido en el nombre de la tradición. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando consagraron obispos sin permiso del Papa. Es más, con la declinación del Papa. El Papa les había prohibido consagrar obispos, y Lefebvre, en nombre de la tradición, los va a consagrar igual. Ahí es cuando entran en el primer cisma, ¿no? Por esto. En el nombre de la tradición, todo se vuelve válido. Ahora vamos a pasar al error teológico. Y vamos a encontrar que tienen un punto en común muy importante. El camino sinodal alemán va a creer que la tradición ya no tiene valor, y la Iglesia tiene que convertirse al mundo. Entonces, es lo que yo le decía antes. La Iglesia se tiene que adaptar al mundo. Tiene que tomar la forma del mundo para, entre comillas, poder llevar el mensaje de la buena noticia. Poder llevar la salvación de que Cristo nos salvó. Cuando, históricamente, la Iglesia intentó convertir al mundo a sí misma, para poder alcanzar lo sagrado. Y en cambio el error teológico de la fraternidad fue creer que la tradición se congeló, que la Iglesia apostató y el magisterio actual está en la herejía. Vemos que son polos opuestos que al final se terminan encontrando por el mismo sentido. Decimos que ellos creen que la tradición se congeló porque nosotros sabemos que la tradición de la Iglesia se va no actualizando, sino adaptando a los nuevos tiempos. Si se actualizara significa que cambiaría, pero no cambia en su fundamento. Se adapta para poder llegar a los hombres. Y esto es muy fácil de entender. O sea, pensemos un trabajador de la época de la primera revolución industrial que estaba esclavizado en minas de carbón, trabajando 12 o 15 horas al día. Claramente no es lo mismo evangelizar a este hombre que apenas tiene tiempo de dormir que a una persona de clase media estadounidense del día de hoy, que su mayor preocupación es que no se le quemen los huevos al hacer el desayuno a la mañana. Entonces a lo que voy es esto. Es muy diferente la forma de evangelizar en un sector y en otro, y cuanto más a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que la tradición se tiene que ir renovando, no actualizando, renovando. Entendiendo cómo funciona el mundo de hoy y para poder obrar en ese mundo. Pero ojo, no ceder la Iglesia al mundo ni convertir la Iglesia al mundo. La Iglesia sigue teniendo su misma misión, convertir al mundo a sí misma, santificar al mundo y llevarlo al Señor. Porque si la Iglesia, que es el camino al Señor, se convierte al mundo, ¿cómo vamos a llegar a Dios? ¿Quién nos va a santificar? Si el Señor instituyó la Iglesia, es para que la Iglesia nos santifique. Pero ¿quién nos va a santificar?
si la iglesia se desacraliza, si la iglesia pasa a ser parte del mundo. Ese es el dilema. Ahora vamos a ver acciones, es decir, la acción que tomó cada uno de estos dos grupos. Vamos a ver que el camino sinodal alemán intentó cambiar la doctrina moral y sacramental. Uno de los ejemplos es que intentó introducir el sacerdocio femenino. Intentó. Y así como destruir el sentido de la jerarquía episcopal y sacerdotal. Es lo que yo le decía antes. Se ve en esta estructura eclesial de jerarquía y de poder un vejestorio, ¿no? Un destello de un tiempo pasado, que ya no tiene valor en el mundo de hoy. Por eso se quiere aplicar una democracia. Una democracia es un sistema en el cual todos tienen la misma capacidad de votar, y el voto de todos vale por lo mismo. Pero la iglesia no es una democracia. La iglesia tiene una estructura porque el Señor así lo quiso. En las Sagradas Escrituras aparecen los 3 grados del orden sacerdotal: episcopal, sacerdotal y diaconal. Aparecen en las Sagradas Escrituras y fueron los mismos apóstoles quienes los instituyeron. No es un invento de la iglesia para un tiempo particular. Es una jerarquía permanente que no se puede sustituir. La acción que tuvo la fraternidad sacerdotal, la acción quebrantadora, podemos decirlo, es haber rechazado un concilio ecuménico, que de por sí ya es propio de un cisma, y la liturgia reformada en ese mismo concilio, ¿no? E incluso en algunos sectores, porque insisto en que dentro de la fraternidad sacerdotal San Pío X hay un abanico muy grande de opiniones, no hay ciertamente una unidad en las opiniones. Pero es verdad que en algunos sectores más radicales se rechaza a la misma iglesia, tomándola por apóstata, por apostasía. Se defiende que el Papa apostató, es decir, traicionó a la verdadera iglesia, y por lo tanto la estructura general de la iglesia, es decir, los papas, los cardenales y los obispos, todos entraron en apostasía, es decir, ya no son la iglesia de Cristo. Esto, como les dije hace un rato, es muy propio de todas las herejías. Creer que la iglesia se equivocó y que yo tengo la verdad. Esta acción que tomó la fraternidad sacerdotal la llevó evidentemente al tema de la consagración de los obispos. Vamos a encontrar que en el año 1988, Monseñor Lefebvre, voy a poner un segundo la imagen de vuelta, Monseñor Lefebvre va a consagrar obispos en el nombre de la continuidad de la tradición. Es decir, viendo que tanto a él como al resto de los miembros de su diócesis no iban a ser de su fraternidad, no iban a ser inmortales, se vio en la necesidad de haber una continuidad de la misma forma que la tiene la iglesia. Esto naturalmente entró en un cisma late sentencia, que se dice, es decir, inmediatamente después del acto, porque fue en contra de la directriz papal que les habían prohibido consagrar obispos. Ahora bien, ¿cuál es el resultado común de estas dos prácticas? Bueno, un cisma posible. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en la iglesia sinodal como en la fraternidad sacerdotal, si se continúa en un camino de desobediencia y de falta de mansedumbre, se va a llegar al cisma, ya sea formal o práctico. Es decir, formal, que la Santa Sede excomulgue y separe de la iglesia a este grupo, o bien práctico, ya que cuando se realizan determinadas acciones, uno entra automáticamente en excomunión. Por ejemplo, esta fraternidad sacerdotal consagra obispos sin permiso, quedan automáticamente excomulgados de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es el cisma? Sería bueno también explicar un poco qué es el cisma. Santo Tomás nos va a decir en la Suma Teológica que el cisma es el pecado de aquellos que, y cito,
se niegan a someterse al sumo pontífice y a comunicar con los miembros de la Iglesia a él sometidos. ¿Qué significa esto? Que la obediencia católica consiste en someterse primero al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, a Dios que habla a través de sus pastores. No solamente seguir al Papa cuando él coincide conmigo en mi opinión, cuando sus directrices coinciden con mi juicio o con mi preferencia personal, sino seguir al Papa en todo momento. Someterse a la Iglesia liderada por el Santo Padre, por el Sumo Pontífice. Quien se niegue a someterse entra en cisma. Esto es teología tomista, no es ningún invento raro. Es pura teología tomista. Ahora, ¿cuáles son los errores? ¿Cuál es la rebeldía que aparece en estos dos grupos? Es que operan bajo una misma lógica común con el protestantismo, que es el libre examen. El error de Lutero no fue denunciar los abusos de la Iglesia. El error de Lutero fue creer que él tenía derecho a obrar en el nombre de la verdad. Es decir, el primer acto es denunciar lo que se hacía mal en la Iglesia, que es totalmente válido porque cualquiera puede denunciar lo que se hace mal en la Iglesia. Sin ir más lejos, San Francisco de Asís hizo una reforma e impulsó una reforma en la Iglesia sin entrar de ninguna manera en cisma, sino todo lo contrario, santificándose a él y a su orden. No está mal denunciar los errores, lo que uno cree como incorrecto. Es más, el derecho canónico lo avala. Lo que está mal es el libre examen, es creer que yo puedo decidir qué es lo correcto y obrar en consecuencia. Esta es la lógica protestante, ¿no? El progresista, este sector progresista de la Iglesia, del cual hablamos de la Iglesia Sinodal Alemana, va a afirmar: el Papa se equivoca porque no entiende a la sociedad moderna. Y a su vez, el tradicionalista radical, como veníamos hablando de la fraternidad sacerdotal, va a afirmar: el Papa se equivoca porque traicionó a la tradición. Pero venimos a lo mismo. Libre examen, hago un juicio de valor, el Papa o la Iglesia en este caso se equivoca en esto o en esto, por lo tanto actúo en consecuencia. Y ahí está el error: actuar en consecuencia, actuar en desobediencia. Creer que la autoridad oficial está en el error y uno poseer la verdad, como dijimos al principio, es el fundamento de toda herejía y de todo grupo cismático. Lo que separa a estos dos del cisma, a la fraternidad y a la Iglesia Sinodal Alemana, es una acción drástica que avale la excomunión. Es decir, están caminando sobre la cuerda floja. Falta esa gotita que rebalse el vaso para que entren automáticamente en excomunión. Que todavía no estén en excomunión no significa que estén bien. Significa simplemente que todavía no están formalmente separadas de la Iglesia. Pero el objetivo de estar en la Iglesia, en última instancia, es santificarse, es ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, si yo ya estoy actuando con esta mentalidad cismática, con esta mentalidad de libre examen, ya estoy en el error. Y espiritualmente, de alguna forma, ya estoy excomulgado. Porque creo que los demás están equivocados menos yo. Creo que los demás están equivocados menos mi grupo, menos mi sociedad. Por eso es tan importante repasar la teología tomista y repasar lo que es un cisma. Porque muchas veces los llamados lefebrianos, muchas veces se le dice lefebrianos a los seguidores de Monseñor Lefebvre, principalmente los de la fraternidad sacerdotal, van a decir que hubo un estado de necesidad. Y que cuando hay un estado de necesidad, es válido actuar fuera de la obediencia. Esto está previsto en el derecho canónico, ¿no? Es decir, existe esto, ¿no? El actuar en el nombre de la verdad. Pero el problema, repito, es cuando nosotros obramos según nuestra propia voluntad. Porque el Señor no quiere división en la Iglesia. El Señor quiere una Iglesia unida. Y eso lo sabemos. Es un dato objetivo.
Entonces, ¿había un estado de necesidad? ¿O lo que yo creo es un estado de necesidad? Naturalmente, y esto quiero que lo charlemos, en la historia de la iglesia hubieron papas que no ejercieron bien su autoridad, que fueron corruptos, que fueron políticos, que fueron de todo menos pastores. Incluso Santa Catalina, en una de sus cartas, le dice al Santo Padre, le dice al Papa, que a veces obedecerlo fielmente puede llevar a uno a la herejía. ¿Pero eso significa que yo lo puedo desobedecer libremente? No. Eso significa que yo tengo que actuar con un corazón puro. Que tengo que recordar que es el Señor el que dirige siempre. Que tengo que actuar con mansedumbre, de saber que si yo me entrego con mansedumbre a la iglesia que el mismo Señor fundó sobre Pedro, yo no me voy a ver en el error. Pero que no tengo la autoridad para creer que estoy en lo correcto y obrar en consecuencia. Insisto, acá hay una línea muy fina. Porque se me vienen a la mente los santos reformadores, por ejemplo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que reformaron la orden de los carmelitas. Y ellos tuvieron que denunciar el error. Ellos tuvieron que denunciar que la orden había perdido el carisma propio que tenían, que se habían secularizado. Ellos lo tuvieron que denunciar y obrar en consecuencia. Pero ¿qué separa a un grupo cismático de unos reformadores? La mansedumbre. Que los reformadores santos tuvieron mansedumbre ante el Señor y escucharon su voz y decidieron actuar en consecuencia. Pero nunca buscando la división en la iglesia, sino la reforma integral. Sino reformar la iglesia, no romperla. Lo mismo pasa con San Francisco. En la reforma del clero, en la época de San Francisco, en la Edad Media, se buscó el cambio, la santificación, mas no la división. Sin embargo, estos grupos no se esfuerzan en unificar a la iglesia, en trabajar desde adentro, sino que automáticamente dividen, buscando separar por su propia cuenta al rebaño, las ovejas negras de las ovejas blancas. Misión que solamente tiene el derecho el Señor de hacer. Ahí está el problema. Cuando uno no quiere trabajar con mansedumbre desde adentro, sino separarse en nombre de la verdad. Ahí es cuando uno discierne si está en lo correcto o no. Y en línea a este análisis, es bueno saber que no todo necesariamente es malo, que en todo hay luces y sombras. Y así como la reforma protestante de Lutero comenzó con una buena intención, que era la de reformar el clero, que se había convertido en corrupto, que vendía indulgencias al pueblo, pero que después se terminó desvirtuando y rompiendo la iglesia. También Lefebvre fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en el 70 con una intención totalmente válida, que fue preservar el sacerdocio católico tradicional frente a los graves abusos litúrgicos y doctrinales del posconcilio que eran realidad. Es decir, Lefebvre ve estos abusos litúrgicos que de verdad estaban mal, lo que pasó después del Concilio Vaticano II, lo que pasó después de haber implementado la nueva misa, sobre todo en Europa. Esto es algo que nosotros ya vimos cuando vimos la misa vieja, ¿no? La Vetus Ordo. Hubo un gran problema de abusos litúrgicos. Todos pensaron que con la nueva misa, cada uno podía hacer lo que le pareciera. Lefebvre ve esto, ve que está mal, como nosotros hoy lo juzgamos que está mal, y quiere actuar en consecuencia. Eso está bien. Sin embargo, en el 88, como le dije antes, Lefebvre cruza una línea infranqueable de la obediencia, al consagrar a 4 obispos contra la prohibición expresa de San Juan Pablo II. Entonces, en ese nombre de hacer algo bueno, termino rompiendo con la iglesia. Cegado por esta voluntad, que la confundo con la voluntad del Señor, pero que al final es mía, termino rompiendo con la unidad. Y al final soy yo quien me extirpo del cuerpo de Cristo. No soy yo el cuerpo de Cristo, sino que yo estoy saliendo del cuerpo de Cristo. Por más equivocado que pueda estar el cuerpo de Cristo, lo sigue siendo. Y soy yo el que me estoy saliendo de él.
cuando Lefebvre hace esto, hace estas consagraciones, incurre en una excomunión, como le decía antes, late sentencia. Esto significa inmediatamente después del acto. Por decreto del derecho canónico quedaron excomulgados inmediatamente tanto él como los obispos consagrados. Y es importante destacar una cosa: si bien quedan excomulgados, las consagraciones son válidas. Porque Lefebvre era un obispo en pleno derecho de su tarea, es decir, era un obispo consagrado en la Iglesia Católica. Y todo obispo puede consagrar nuevos obispos. Tiene el derecho. Tiene la autoridad. Lo que no tiene es el derecho. Es decir, todos tienen la capacidad de hacerlo porque solo un obispo puede consagrar a otro, imponiéndole las manos. Por eso es que las ordenaciones fueron válidas. Pero lo que fueron, además de válidas, son ilícitas. Porque iban en contra de una prohibición expresa del Papa. Es decir, el sacramento, el orden episcopal, le fue inferido a estos 4 hombres. Sí, eso sí pasó. Pero lo que pasó es que quedaron excomulgados por haberlo hecho, por una desobediencia directa. Aunque esta excomunión fue levantada en el 2009 por Benedicto XVI, en un intento ciertamente de justamente mantener la unidad dentro de la Iglesia, la fraternidad permanece hasta el día de hoy en un estado canónico irregular y próxima a cometer el mismo error del 88, entrando así en un cisma irreconciliable. ¿Qué quiere decir esto? Suceden las ordenaciones en el 88, Lefebvre muere excomulgado de la Iglesia, lo cual, ojo, no significa que por morir excomulgado uno automáticamente vaya al infierno. Es una aclaración pertinente. El estar excomulgado de la Iglesia es una medida doctrinaria que se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que es una medida que la Iglesia hace para que la persona excomulgada medite sobre sus acciones y pueda arrepentirse. Pero no significa que haya perdido la dignidad de su bautismo como hijo de Dios. Eso no se lo puede quitar nadie. Por eso es válido decir que, si bien morir en excomunión es morir en un estado bastante grave, y no creo que nadie se anime a querer canonizarlo, no significa que se haya condenado eternamente. Eso simplemente queda en manos de Dios. Ahora bien, como les decía, la fraternidad está próxima a cometer el mismo error del 88 porque este 1 de julio tiene programada nuevas ordenaciones episcopales. Es decir, van a consagrar nuevamente obispos sin el permiso de la Santa Sede. Van a volver a cometer el mismo error del 88. La Santa Sede ya advirtió que hacerlo incurriría en un cisma. Intentó dialogar, pero no hubo posibilidad. Lamentablemente, y esto es un dolor para todos, porque no queremos que se fragmente la unidad de nuestra Iglesia, pero estamos próximos a eso. A que vuelvan a entrar en cisma como en el 88. Esto va a pasar ahora, en un par de días, ya les digo, el 1 de julio. Así que lo menos que podemos hacer es encomendarnos en oración para que reflexionen, para que mediten, para que puedan ser mansos y humildes de corazón como el Señor y aceptar el error y poder volver a la unidad de la Iglesia. Sin embargo, hay algunas luces que, insisto, tenemos que reconocer, porque simplemente juzgando lo malo no logramos nada. Y además, cuando un grupo tan equivocado, tan alejado, tan divisor, toma ciertos factores y ciertas cosas como bandera política, estas cosas inevitablemente se terminan manchando y terminan tomando un aspecto negativo, como lo es la Vetus Ordo, o sea, la misa tradicional. Ellos la tomaron como un escudo político, como una bandera política. Y eso lamentablemente generó que el rito extraordinario de la misa, que no tiene absolutamente nada de malo, haya caído en una sombra oscura por el grupo que la defiende. Lamentablemente esto pasa siempre. Cuando un grupo toma cosas como bandera política
en su propio error, ¿no? Por eso es que hoy en día lo que llamamos la verdadera tradición, es decir, las cosas que la Iglesia mantuvo por siglos y que han ayudado por siglos a elevar los corazones al Señor, como lo es el latín, como lo es el canto gregoriano, el sentido de la adoración eucarística, entre tantas otras cosas. Todas estas características tradicionales que, insisto, la Iglesia descubrió ayudan a elevar el alma hacia Dios, no las tenemos que perder por el error de un grupo. No las tenemos que perder porque que el grupo esté equivocado no significa que sean prácticas malas. Esas son las luces que tenemos que reconocer. Es innegable que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X atrae muchísimos jóvenes. Quien esté un poco en redes sociales lo va a saber. De hecho, es un dato que los seminarios de la Fraternidad Sacerdotal tienen más seminaristas que la Iglesia Sinodal Alemana en su conjunto. Es decir, esta fraternidad, que si bien está en todo el mundo, no es muy expandida, tiene más seminaristas que toda la Iglesia en un país tan grande como es Alemania, con cientos de obispos. Entonces, vemos que no necesariamente todo tiene que ser malo. Por más que estén en el error, por más que estén próximos al cisma, hay que saber rescatar las cosas buenas para toda la Iglesia, para que toda la Iglesia aproveche. Y en esto insisto, no está mal defender la tradición, lo tradicional. No está mal defender el canto gregoriano, no está mal defender el latín para rezar y para cantar. No está mal defender las cosas tradicionales de la Iglesia. Porque creemos que si durante siglos ayudó a los hombres a elevar su alma hasta al Señor, también hoy nos puede ayudar, sobre todo en este siglo tan secularizado, en este siglo tan falto de moral, en este siglo donde la ética se rompió totalmente. Por eso es que la tradición en general atrae tanto a los jóvenes, que buscan el misterio de lo divino, que cansados de lo ordinario de este mundo, que cansados de la secularización del todo, que cansados de perder el valor como humanos, buscan lo divino, que se esconde en las cosas que, utilizando nuestros sentidos, nos llevan un poquito más a Dios. El sentido del canto gregoriano del latín, ese sentido del misterio, al final utiliza el mismo recurso que el Señor en la Eucaristía. Se esconde tras algo visible para que nosotros lo descubramos en lo invisible. E insisto, el error no implica que todo lo de la fraternidad sacerdotal sea malo, como así también el error no implica que todo lo de la Iglesia Sinodal en Alemania sea malo. No todo tiene que ser malo, por más que esté en el error, y podemos rescatar cosas buenas. Ahora bien, vamos a hacer una pequeñísima aclaración. El rito extraordinario de la misa, esto ya lo vimos, pero bueno, para refrescar. El rito tradicional de la misa, que es el centro de la defensa de los lefebvrianos, nunca perdió su validez, y no la puede perder. Jamás va a dejar de ser una forma válida de celebrar la misa, jamás. No perdió ni su validez ni su santidad. Y es más, Benedicto XVI, a través del motu propio, que es un documento llamado Summorum Pontificum del 2007, zanjó la cuestión totalmente, afirmando que el misal de San Pío V, es decir, la misa tridentina, nunca fue, cito, nunca fue jurídicamente abrogado y por consiguiente, en principio, se mantuvo siempre permitido. Eso quiere decir que siempre se mantuvo válido después del concilio el rito tradicional, el rito antiguo. Es tan válido como el nuevo, al reconocerlo como la forma extraordinaria del rito romano. Nosotros tenemos la forma ordinaria, la forma común. Hago una aclaración que quizás sea impertinente. Ordinario no significa malo. Nosotros en nuestra jerga tenemos a la palabra ordinario como algo malo, muchas veces. Pero no. Ordinario significa algo normal, algo común. Y extraordinario, justamente algo fuera de lo común, algo especial, pero no inválido.
La misa antigua es la forma extraordinaria del rito romano. Sigue siendo sagrada tanto antes como hoy. Ahora bien, hubo una herida muy grande y una polémica detrás de una encíclica, de una exhortación apostólica que va a lanzar el Papa Francisco en el 2021 llamada Traditiones Custodes. Es bastante conocida, ya que es mucho más reciente. Y es una exhortación en la cual, a través de supuestas consultas del Episcopado Mundial, el Papa advirtió que la Vetus Ordo, la misa antigua, la misa tradicional, estaba siendo instrumentalizada. ¿Qué significa esto? Que sectores específicos la usaban no por legítima devoción y amor al misterio, sino como un estandarte ideológico para rechazar al Concilio Vaticano II y acusar a la misa de Pablo VI, es decir, la misa nueva, la Novus Ordo, de herejía. Uno de estos sectores claramente era los lefebrianos, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Para salvaguardar la unidad y en un intento de evitar la consolidación de dos iglesias con dos liturgias enemistadas, determinó que la Novus Ordo sea la única expresión de la Lex Orandi del rito romano. ¿Qué significa esto? El Papa Francisco va a restringir el uso del rito extraordinario de forma mundial, o sea, universal, de forma que solamente se podía realizar con autorización de la Santa Sede mediante la intercesión del obispo del lugar. Eso quiere decir que si un sacerdote de cualquier lugar del mundo quisiera celebrar una misa según el rito extraordinario, iba a tener que pedir permiso al ordinario de su lugar, es decir, al obispo de su diócesis, que a su vez iba a tener que pedir una dispensa a la Santa Sede para poder hacerlo. A día de hoy esta regla se mantiene. Es más, hoy en día hay lugares, son pocos, pero hay lugares que con permiso justamente de la Santa Sede y del obispo del lugar, celebran la misa tradicional, el rito extraordinario, de forma ordinaria. Quizás no tanto acá en Argentina, pero sí en otros países es mucho más común. Ahora bien, esto fue una polémica muy grande, porque esta decisión generó una herida profunda en esos católicos que eran obedientes, que encontraban consuelo y sustento en el silencio y el misterio del rito antiguo. Recordemos, cuando repasamos estos dos ritos, que el rito antiguo se destacaba por darle mucho más sentido al misterio, al silencio, a lo sagrado, ¿no? Entonces, hay muchos católicos que asistían a estas misas porque sinceramente les ayudaban a elevar más el corazón hacia el Señor. Y la usaban como una herramienta devocional, es decir, como corresponde usar el rito de la misa. Y esta decisión generó un dolor muy grande porque de alguna manera estos católicos obedientes se vieron castigados por los errores de alguien más. Estos católicos se vieron restringidos de poder participar de estas misas por el error de fraternidades y comunidades que utilizaban al rito viejo como bandera, lo que le vengo diciendo desde el principio, para rechazar el Concilio Vaticano II. Y también generó controversia porque, se empezó a ver este claroscuro, este contraste entre la rapidez con la cual se sancionaba esta misa, pero que sin embargo contrastaba con la aparente tolerancia o lentitud del Vaticano frente a los errores graves del camino sinodal alemán. Es decir, el católico obediente que iba a la misa tradicional decía: ¿por qué me censuran a mí, que yo voy porque soy devoto y porque encuentro al Señor? Y a los alemanes, en su iglesia sinodal, no le dice nada, ¿no? O sea, algo muy normal, algo muy humano, pero que se experimentaba. Entonces este documento generó polémica. Naturalmente, estos católicos obedientes, por ser, en virtud de obedientes, justamente, no rompieron con la iglesia. Porque es lo que estamos todos llamados a ser, obedientes, ¿no? Por más que no me guste, por más que vaya en contra de lo que pienso, ser obedientes.
llamados a la obediencia con una mansedumbre total. Como también esto profundizó la herida con los lefebrianos, que evidentemente no estuvieron para nada de acuerdo. Pero bueno, ya llegando un poquito al final de este encuentro, quiero que reflexionemos sobre esto, la pureza de intención. No tenemos que tomar cosas propias de la tradición, mucho menos la liturgia de la misa, como un estandarte político porque no nos pertenece. Y sabiendo y reconociendo que no nos pertenece, sino que somos miembros de algo más grande, tampoco podemos tomar a la liturgia como algo que sea propio nuestro. Hoy en día vemos muchas iglesias y comunidades donde la liturgia está tan distorsionada por el hecho de que se piensan que la liturgia es algo que les pertenece. Y como es algo mío, lo puedo modificar a mi placer, a mi gusto. Y no es así. La liturgia es un regalo de Dios, dado por medio de su iglesia. No la podemos modificar como nos parece, porque el Señor la pensó como la celebramos, por medio de sus obispos, quienes se encargaron de formularla. Y así como no nos pertenece la liturgia de todos los domingos que nosotros vamos, tampoco les pertenece a los lefebrianos la misa tradicional. Funciona de la misma manera, es algo propio de la iglesia. Yo voy a conseguir fruto porque soy invitado a la mesa del Señor, no porque soy dueño de la mesa. Con un ejemplo un poco brusco. Y la obediencia verdadera a menudo crucifica el intelecto, es decir, muchas veces nos vamos a dar cuenta que obedecer, como Dios nos llama a obedecer, a veces nos hace, digamos, no hacer lo mejor. Pero ante todo es más importante la virtud de la obediencia que lo aparentemente correcto. Y les voy a poner un ejemplo que es muy lindo. Había una santa mística que tenía visiones de Jesús, ¿no? Y resulta que tenía un director espiritual al que le comentaba estas visiones del Señor, que se le aparecía y le contaba cosas, en fin. Y este director espiritual, para ayudarla a discernir, porque esta monja estaba muy confundida y no sabía si era el Señor o no, ella creía que sí, pero quería discernirlo, entonces su director espiritual le dice lo siguiente: la próxima vez que Jesús se te aparezca, escupile en la cara. Claro, la monja se quedó como extrañada de esto, ¿no? ¿Cómo le voy a escupir en la cara a Jesús? O sea, sentido común podríamos llamarle. Pero por virtud de la obediencia, justamente, por virtud de mansedumbre, obedeció. La próxima vez que el Señor se le apareció, ella, ciertamente con mucho pesar en el corazón, obedece a su director espiritual. Le escupe en la cara a Jesús, Jesús se limpia y le agradece, porque era más importante la obediencia que lo que sea que ella pudiera haber hecho. Así confirmó que era Jesús, porque su director espiritual después le dijo: si no era el Señor, y era el maligno que se disfrazaba de ángel de luz para engañarte, naturalmente no hubiera reaccionado así. Pero como era el Señor, le dijo que la amaba. A lo que voy es esto: lo más importante es que el Señor nos guía en esa mansedumbre. Cuando nosotros nos entregamos, el Señor es el que nos guía. Por más que la jerarquía esté equivocada, yo voy a ser guiado por el Señor. Y esa es la virtud que tuvieron los grandes santos. Rechazar incluso sus propias determinaciones, rechazar su propio juicio para que sea el Señor el que me use como instrumento de su voluntad. Un instrumento que jamás sería capaz de generar división en la iglesia. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Entonces yo no puedo decir que soy un instrumento de la voluntad de Dios y genero división, cuando el Señor quiere una iglesia unida. No puedo decir que obro en nombre de la verdad, o en nombre de Cristo, o en nombre de la tradición, cuando estoy rompiendo y desgarrando el cuerpo místico de Cristo. Incluso los cardenales más tradicionales de la iglesia le han advertido a los lefebrianos:
que no hagan las ordenaciones episcopales porque iban a estar desgarrando el cuerpo místico de Cristo. Insisto, incluso los más tradicionales de todos han tomado esa postura de obediencia, y ahí se refleja la mansedumbre, que uno puede tener una opinión, que uno puede creer que la iglesia de repente no va por el mejor camino, pero opina con mansedumbre y no rompe la unidad. La tradición no es el magisterio histórico, no es lo que alguna vez se hizo y se dejó de hacer, sino que es el magisterio vivo. Es como Dios nos habla hoy, ya sea utilizando lo que históricamente funcionó o no, o usando técnicas nuevas, o usando cosas nuevas, así como la misa nueva de Pablo VI, la Novus Ordo, buscaba llegar a un sector muy grande del pueblo de Dios que no estaba pudiendo ser pastoreado por la Vetus Ordo, que estaba en latín. El magisterio es el Señor que habla a través de sus pastores y quiere llevar a la iglesia a la unidad y a su corazón. Ante todo, cuando surjan estos problemas y estas dudas, nosotros tenemos que defender nuestra fe, de saber que es Dios quien nos pastorea, a través de sus pastores. A través de los pastores que Él mismo designó para su puesto. ¿Cómo vamos a dudar de los pastores que el Señor quiso en su iglesia? Y repito, esto no es no ver los errores. Tenemos que ver y denunciar los errores, pero denunciar no es romper la unidad. Denunciar es ser fieles a la verdad, tanto como ser mansos al Señor. Si no entendemos esto, todo se desvirtúa. Y lo que tiene que ser fuente y materia de santificación se termina convirtiendo en una trinchera ideológica, en un debate de los hombres, y al final en una filosofía carente de Dios. En una teología vacía, que no sabe qué busca. En una teología vacía que en nombre de Dios termina encontrándose a sí misma. En una teología vacía que en vez de ser puente hacia el cielo, no nos lleva a ningún lado. Así, hermanos, terminamos este 10º encuentro de grupo de estudio. Si tienen alguna pregunta ahora pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono como hacemos siempre. Si no, ya vamos a ir concluyendo que estamos pasadita la hora. Bueno, mientras piensan si tienen alguna pregunta, les digo que vamos a avanzar un poquito más en la línea de este tema, pero no tanto con estos grupos, sino hablando un poquito más de lo que es el relativismo y algunas cuestiones que también son muy frecuentes cuando se hablan de este tipo de cuestiones. Así que pueden abrir el micrófono si quieren. Diego. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Como duda, estos movimientos, ¿quién los rige? Ya sabemos que es independiente, no sé, no tiene ningún tipo de comunicación con el Vaticano. ¿Quién los rige? En el caso de la fraternidad sacerdotal, San Pío X, tienen un superior designado por ellos mismos en realidad. ¿Tienen comunicación con el Vaticano? Sí, pero actúan de forma independiente, es decir, tienen comunicación cuando el superior de la fraternidad o algún sector de la Santa Sede quieren hablar con el otro. La Santa Sede en general tiene una comunicación con sus órdenes más directa, es decir, las administra como parte de una misma unidad, pero ellos actúan de forma justamente independiente, es decir, un grupo aparte. Ese es el problema, lo que fragmenta a la unidad, ¿no? Pero sí, en sí son regidos por su propio superior elegido por ellos mismos, no por el Vaticano. Y respecto a la iglesia sinodal, es un problema más complejo, porque este camino de cierta forma está soltado a la merced. Hablábamos de una democracia, ¿no? Y el problema de esto es que ya no hay una cabeza visible en este camino sinodal,
sino que los laicos y los obispos se terminan mezclando y todos tienen un poco de opinión. Todos tienen un poco de disposición a votar, disposición a elegir. Esa es una democracia. Entonces se pierde el sentido autoritario de los obispos. Los obispos que tienen que pastorear a la iglesia y tomar decisiones y ordenar, terminan convirtiéndose en personas más del montón, por decirlo así, ¿no? Y ahí está el problema, que no puede haber una restricción clara en cómo se llevan a cabo las obras del camino sinodal. Por eso es que algo que yo no les comenté de la iglesia sinodal es que recientemente el Vaticano, la Santa Sede, hizo una sanción al camino sinodal y advirtió que estaban yendo por mal camino y que se retracten. El problema es que están como ahí, también en un punto medio, ¿no? Todavía no hicieron algo muy grande como para poder hacer algo más formal, una corrección más formal, pero tampoco están en el buen camino. Entonces están en una especie de gris que la iglesia intenta acompañar, es decir, intenta enseñar cómo caminar, pero que al final sigue estando en sus manos. Ese es el problema de la sinodalidad. Pero bueno, esos son un poco los dos perfiles de estos casos que vimos puntualmente hoy. Hay muchos más grupos, pero estos son como los más importantes a nivel conflicto que tenemos hoy. Perdón, Diego, ¿Sí? esto de los sinodal de Alemania, ellos que están aprobando la modernidad que se está viviendo, es como que se incluya dentro de la iglesia todo esto, o sea, los casamientos, vamos a decir, de homosexuales, o tomar los divorciados sin anular su matrimonio, que puedan comulgar. Eso es lo que está haciendo en Alemania este sínodo. Claro, sí. Bueno, vieron que yo en un momento dije, ¿no? Estaban perdiendo el sentido de los sacramentos, además de rompiendo la estructura, ¿no? La estructura eclesial. Entonces, lo que pasa es que en el nombre de la sinodalidad, como decíamos, ¿no? Como la fraternidad dice, en el nombre de la tradición, la iglesia alemana dice, en el nombre de la sinodalidad, rompemos con todo esto. La misión histórica de la iglesia fue la de convertir a los hombres. Eso se mantiene desde el principio y es la función de la iglesia. Pastorear a los hombres y llevar el mensaje del evangelio. Pero se invierten en este caso los roles. Es como que la iglesia alemana se deja, digamos, desacralizar o secularizar por los hombres, por la sociedad. Pierde el sentido eclesial, el sentido sagrado, creyendo que de esa forma puede llevar mejor el mensaje de Cristo. En realidad lo que está haciendo es como el pasaje de la sal en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿quién la sazonará? Pasa esto, ¿no? Si la iglesia pierde su sentido de lo sagrado, ¿quién se lo volverá a dar? Es esto. ¿Cómo se van a salvar los hombres? Ese es el drama. Sí, William, levantaste la mano. No sé si querías hablar, no se te escucha. Ya vaya, dale un segundo porque está con audífono, por eso es. Está bien, no hay problema, no pasa nada. No sé si ahí me escuchas ahora. Ahí sí. Bueno, tenía dos preguntas pero te voy a hacer primero la que tengo más clara. Sí. Para poder evaluar el comportamiento de estos grupos, podemos utilizar como herramienta ese cuadro que nos presentaste, ¿verdad? El cuadrito, viste, que decía la parte teológica. Para eso podemos, si se pudiese poner, ponte que nosotros queramos, no sé, explorar con otros grupos que ya conocemos, ese mismo, con otros grupos que ya conocemos que están, digamos, con doctrinas medio,
que tengamos Cuestionable, dudas, sí, pues sí, si sí. están separados, sí, cuestionable, pudiésemos utilizar este cuadrito como para hacer un ejercicio y evaluarlo nosotros mismos, pues. Sí, sí, se podría. Acá nosotros pusimos características de estos dos grupos que analizamos, ¿no? Pero el tema de el Ujú. ídolo, el error teológico, la acción, tranquilamente se podría usar como, digamos, plantilla para poder evaluar a los diferentes grupos. Pero la forma en general es la misma, ¿no? Comprender esto. ¿Fomenta unión o fomenta desunión? Eso es como la pista más grande que nosotros tenemos para evaluar un movimiento dentro de la iglesia. Y reitero lo que había dicho de San Francisco, ¿no? Impulsó la reforma del clero, en una época en la que el clero se dedicaba a vivir como reyes, como nobles, ¿no? Gozaban de los placeres de esta tierra y no pastoreaban a la gente, vendían indulgencias, etcétera. En esa época San Francisco lo que hace es una reforma, pero no rompe con la iglesia. Trabaja desde adentro y desde abajo para poder reformar hasta arriba. Y lo logra. No lo hace solo. Es un esfuerzo conjunto, ¿no? Pero él fue un gran impulsor de esto. Eso fomentó la unión. La unión en la verdad, no la división. Esa es como nuestra pista más grande para poder discernir si un grupo está en lo correcto o no, además de lo que diga la Santa Sede, ¿no? Así, en virtud de esta mansedumbre que nosotros tenemos, si la Santa Sede nos advierte de que determinado grupo es cuestionable o que no es del todo seguro para participar como laicos, hay que tener cuidado, por lo menos, ¿no? Ok, y la segunda pregunta es la siguiente. O sea, ¿por qué la Santa Sede, viendo que hay una alta posibilidad de que esos grupos se terminen separando de la iglesia o que vayan por el mal camino, ¿por qué no termina de la relación? O sea, porque a la final de cuentas sabemos que lo que no se quiere es la separación, pero digamos que pudiese ser que esos grupos estén utilizando esa, ¿cómo te diría? Yo sé que no, o sea, estoy en contradicción porque a la final de cuentas todo esto lo decide Dios. Y a lo mejor el Papa lo hace bajo la inspiración de Dios, pero desde el punto de vista humano, ¿por qué no es preferible marcar distancia de una vez? Claro. O colocar un punto más fuerte diciendo, no, mira, sabes que te estás desviando y definitivamente no es lo que la iglesia profesa, porque está como en dos aguas, ¿viste? Y eso da, a mi parecer, pues, David da como una ambigüedad y se presta para que otros grupos sigan haciendo lo mismo y naveguen en esa ambigüedad, ¿viste? Y mientras tanto siguen sobreviviendo y se sigue desvirtuando lo que realmente es la doctrina, pues. Entiendo. Entonces, bueno, ¿qué opinión? Te pido la opinión referente a esa pregunta y ya con esto cierro. Sí, sí, de hecho es muy importante lo que decís. Y hay varios factores que entran en juego cuando sucede una situación así, ¿no? Primero, y por sobre todas las cosas, es que la iglesia es muy, muy, extremadamente cautelosa al tomar decisiones controversiales, fundamentales. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de las apariciones marianas. La iglesia, de hecho, no define si verdaderamente una aparición es mariana o no, sino que simplemente permite el culto. Desde la propia mansedumbre de la iglesia reconoce que no puede determinar con certeza científica cuando algo viene de Dios o no, sin una razón previa dada por él. O sea, sabemos que él viene en la Eucaristía porque nos lo dijo él mismo en la última cena y lo dice en las Escrituras. Pero no sabemos si las apariciones marianas son de María o no de forma taxativa de esa manera, ¿no? Nosotros la creemos por fe. Por eso es que la iglesia, cuando está aprobada este tipo de apariciones, lo que se dice es, está aprobado el culto. Es decir, la gente se puede acercar y puede venerar lo que está pasando acá porque es bueno para la fe. Pero no puede decir si esto viene de Dios o no, no viene de Dios. Es muy, muy, muy cautelosa la iglesia para determinar esto. Porque se sabe administradora y no poseedora de los bienes de Dios. Por eso es muy cautelosa. Y en ese sentido también es muy cautelosa al momento de decir,
este grupo está orientado por la voluntad de Dios y este grupo no. La Iglesia orienta como maestra, para que los laicos no nos confundamos. Pero es muy, muy, muy también cautelosa al momento de decir, vos te estás equivocando o vos no. A menos que incurran en una acción directamente cismática, como había dicho que era ordenar obispos sin permiso, que eso es automáticamente cismático, ¿no? Pero cuando se tiene así una ideología o una práctica cuestionable, pero no del todo cismática, la Iglesia intenta ordenar las cosas sin aplicar una autoridad directa, justamente por esto, porque sabe que es administradora, pero no poseedora de la verdad. Entonces, mientras discierne, intenta acompañar el camino. De hecho, al principio, hasta las ordenaciones episcopales del 88, la fraternidad sacerdotal estaba bastante en contra de la Iglesia, pero sin embargo la Iglesia, insisto, no la clausuró ni prohibió su actividad, sino que simplemente fue discerniendo si era bueno o malo para los laicos, hasta que, bueno, llegamos a este punto. Ahora, es muy válido lo que decís de por qué directamente no se corta la relación o se suspende esa actividad por el bien de los fieles. Porque es verdad que la fraternidad, como cualquier otro grupo cismático o cercano al cisma, confunde a la gente. Confunde y aleja de la Iglesia. Una persona que busca a Dios y se encuentra con un sacerdote que rechaza el Concilio Vaticano II, está también siendo alejada de la Iglesia. Y eso se llama, esto aparece en la Biblia, y se llama escandalizar. Cuando uno lleva a otra persona a pecar, se llama escandalizar, ¿no? Cuando yo insto a otra persona al pecado. Y para mí es terriblemente peor que si yo pecara. Es terriblemente peor que otra persona peque por mí. Entonces sucede esto de que este escándalo. Y es verdad, y nosotros lo reconocemos, que esta fraternidad, como cualquier otro grupo, confunde. Y confunde gravemente a la Iglesia, ¿no? Pero, insisto, tampoco nos podemos manejar como los dueños de la gracia, los dueños de la verdad. Entonces, la Santa Sede en un principio se limita a permitir o a restringir el culto, como en las apariciones marianas. Sugiere que se pueda participar de algo porque es bueno y es devoto, o deja de sugerir y dice que lo evitemos porque es malo para nuestra fe. Esta clase de advertencias últimas las ha dado en reiteradas ocasiones sobre la fraternidad. Ha advertido en reiteradas ocasiones la Santa Sede que no era recomendable para los cristianos acudir a esta fraternidad, ¿no? Porque termina confundiendo gravemente. Pero tampoco quiere profundizar la herida en la unidad de la Iglesia. Entonces tampoco los puede condenar directamente, por las dudas. Porque si no, yo estoy profundizando más esa llaga con un sector muy grande. Porque, queramos o no, la fraternidad es muy grande. Tiene casi 500 sacerdotes, me parece, a nivel mundial. Es muy grande, es una importante suma. Pero aún si fuera un solo sacerdote, no queremos perder ni a un solo alma. Entonces, es todo un proceso el cómo la Iglesia discierne si algo es bueno o malo. Un proceso que lo tiene que hacer, porque la Iglesia es madre y maestra. Lo tiene que hacer por el bien de los fieles. Pero no es algo de la noche a la mañana, y tampoco puede forzar a cortar relaciones con algo porque también se previene de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Así como hoy nosotros confiamos en la Iglesia y en la voluntad del Señor, pueden llegar momentos en donde sectores de la Iglesia sean corruptos y entonces tomen decisiones que no son las correctas. Por eso se intenta evitar tomar decisiones determinantes hasta que sea inevitable, ¿no? Es un poco como el aspecto judicial, ¿no? La justicia civil tiene toda una constitución que limita todo y primero busca todas las pruebas, etcétera, etcétera, para poder llegar a una determinación. Para evitar, en última instancia, jueces corruptos, ¿no? Esto vendría a ser lo mismo. La Iglesia, sabiendo que solamente es administradora, intenta hacerlo mejor, tanto ahora como previniendo a futuras generaciones.
es un poco eso. Pero en sí es bastante complicado el cómo se manejan este tipo de cosas. Espero que haya quedado un poco respondida ahí la pregunta. Perfecto, gracias, Diego. Así que bueno, si no hay nada más, si no igual, como les digo siempre, pueden subirlo al grupo, ya vamos a cortar la grabación.